Hola, muy buenas tardes, yo soy Roberto Ibarra. Están ustedes en su programa Aquí y Ahora. Bueno, hoy le vamos a dar un giro totalmente a este tema del día de hoy con respecto a todos los que venimos revisando y compartiendo con ustedes a lo largo de estos meses. Comúnmente hemos tratado asuntos todos prácticamente relacionados con trastornos psicológicos o de comportamiento. Y hoy vamos a dar un giro a esto, dado que en algunos momentos de programas, en los programas pasados, mejor dicho, nos sugerían que pudiera ser posible, si era posible que platicáramos acerca de lo que son las infecciones de vías urinarias. Bueno, entonces nos dimos a la tarea de preparar el tema para complacer de alguna forma a las personas que nos hicieron el favor de solicitar. Hoy estamos a 16 de noviembre 2017, fíjense nada más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y me quedé sorprendido porque, bueno, yo desde que ya empieza a pasar junio, julio, ya como que en ese momento siento como que el año ya se acabó y ahorita pues ya a 16 días del mes de noviembre, pues con mayor razón ya huele a Navidad, ya huele a fiestas navideñas, huele a ponche. De hecho ya por ahí hay algunos lugares donde ya lo venden. Pero bien, bueno, pues vamos a platicar de este tema, vamos a compartir este tema, pero antes de eso, quiero compartir con ustedes nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son, en la página es www.drrobertoibarra.com, en Twitter estamos como @tanatosieros y nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com. Ahí están nuestras redes para que ustedes nos hagan el favor de participar como lo han hecho en otros momentos y que esto hace que el tema se vuelva más rico con la interacción que tenemos con ustedes. Bueno, este tema lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar obviamente de su definición, vamos a hablar de las causas, vamos a hablar de las 3 etapas en las cuales el ser humano puede padecer de esta infección. Cuando en la etapa de niño, en la etapa de adulto y en la etapa final. Pero también de ahí platicaremos de las infecciones en vía urinaria de las mujeres cuando están embarazadas. Entonces, ¿ya qué riesgos pueden generar en un momento dado cuando están embarazadas? Bueno, o por qué se da también este fenómeno. Bien, hablaremos obviamente del tratamiento, platicaremos de la prevención y cuáles son las causas más comunes de este padecimiento. Bueno, hablar de infección de vías urinarias, su nombre lo dice, es anatómicamente hablando, podríamos decir que la primera parte es donde vienen los riñones. A través de los ureteros se conectan con la vejiga y de la vejiga sale hacia lo que se llama uretra. Todo esto que acabo de comentar a ustedes es lo que es la vía urinaria. Entonces las infecciones pueden ubicarse en cualquier parte de este órgano o de este sistema y generarnos la infección, pero va a recibir diferentes nombres dependiendo de la región en la cual está la infección ubicada. Bueno, partamos pues entonces de lo que es la definición. Bueno, hay varias definiciones, pero aquí lo que podemos decir que es cuando de alguna manera llegan a introducirse a estas vías una bacteria o bacterias y que se llegan a reproducir, ¿verdad? Y que entonces pueden generar una infección. Bueno, de alguna forma esto pudiera decirse, ¿verdad? Que es la infección es cuando existe la existencia de gérmenes o infecciones que van por la vía urinaria, ¿verdad? Y que viajan desde el riñón, la uretra, la vejiga, inclusive ya en el caso del hombre la próstata. De hecho, dicho de paso, hay veces que las infecciones de vía urinaria pueden provocar que el antígeno prostático se eleve y que si no tenemos cuidado pudiéramos pensar que estamos ante un cáncer de próstata. Sin embargo, una vez que hayamos hecho los estudios y todo eso, el tratamiento pertinente, y lo volvamos a repetir, probablemente los niveles de antígeno prostático regresan a su estado original y por lo tanto solamente fue no solamente una infección
de vía urinaria, sino también estuvo agregada una infección en próstata, que esto se le llama de próstata, inflamación de la próstata, es prostatitis. Bueno, esta prostatitis de alguna forma pues llega a generar mucha incomodidad en nosotros los hombres, y más cuando esta ya se encuentra crecida. Bueno, quiero comentarles a ustedes que aproximadamente entre el 80 y el 90% son causadas por bacterias que vienen de los intestinos. Si ustedes quiero que se imaginen que los riñones vienen a los costados de los flancos de nuestro cuerpo, por eso el flanco izquierdo, flanco derecho, viene la fosa renal, y a esa altura aproximadamente está parte de lo que es el colon, o el colon tanto ascendente como descendente. Hay algunas bacterias que tienen la capacidad de traspasar, o sea, de intestino a riñón, como es la Escherichia coli. Esta bacteria tiene esa capacidad de traspasar, que puede irse de riñón a intestino o de intestino a riñón. Entonces, un elevado porcentaje de estas infecciones está dada por bacterias que provienen de los intestinos. Además de que hay otros factores que platicaremos a lo largo del tema, ¿verdad?, de este programa, que cuáles son otras causas que pudieran estar acompañadas a este tipo de infección. Además de infección de vías urinarias, pues también puede recibir el nombre de síndrome miccional. Micción quiere decir orinar, o sea, el síndrome de estar orinando frecuentemente, aunque no necesariamente solamente se trata de una infección de vía urinaria. Hay otros padecimientos, como en el caso de la diabetes, cuando no está controlada, puede ser que el paciente esté orinando con mucha frecuencia, y esa enfermedad sí lo puede predisponer a tener una infección de vía urinaria. Bueno, según de acuerdo a la literatura médica, existen, a ellos le llaman 3 picos de frecuencia para las infecciones de vías urinarias. Una de ellas es la primera aparición, en que esos casos se agrupan particularmente tanto en lactantes y en niños pequeños. Entonces, ya podemos decir que de alguna manera es un poco difícil diagnosticar una infección de vía urinaria en niños, sobre todo en lactantes, porque no presentan un cuadro clínico tan florido como en el caso de los adultos. Sin embargo, pues obviamente los estudios de laboratorio nos van a ayudar muchísimo para poder hacer este diagnóstico. Pero a la hora en la forma de recolectar la orina también es muy importante, porque se puede contaminar y de alguna manera puede influir o puede indicarnos aparentemente una infección cuando esto no es cierto. Bueno, entonces el primer pico, la primera etapa en la cual podemos padecer de infecciones de vías urinarias, bueno, pues están, ya dijimos, en los lactantes y en los niños. Ahora, antes de continuar con esto, quisiera comentar algo. Es más común en mujeres que en hombres. En este momento, una estadística exacta de cuántas personas o en un año han presentado infecciones de vía urinaria no se tiene con exactitud. Sin embargo, se sabe que es muy elevada. Es más, probablemente alguien de ustedes que nos están viendo, probablemente en algún momento de su vida ya presentó una infección de vía urinaria. Bueno, entonces, ¿qué puede ser una causa también que haga que sea más frecuente en las mujeres? Aparte de otros que también platicaré más adelante, la condición anatómica. O sea, la posición anatómica de los genitales de la mujer son factor para que predisponen con mayor facilidad a tener infecciones de vía urinaria. ¿Qué distancia hay entre ano y vagina? Es mínima. ¿Y qué distancia hay entre vagina y clítoris por donde la mujer orina? Entonces, esta posición anatómica favorece que la mujer tenga más fácilmente infecciones de vía urinaria. Cosa contraria que en el caso del hombre, pues tiene los órganos genitales protegidos, y de alguna manera eso de alguna forma le ayuda a no infectarse tan fácilmente. Y bueno, si agregamos después con el embarazo, bueno, pues se vuelve potencialmente más posible tener una infección de vía urinaria. Bueno, el segundo pico, ¿verdad? Podemos dar entre las mujeres adultas o hombres también, por supuesto, probablemente con la actividad sexual y una mayor susceptibilidad durante el embarazo, que ya venía yo comentando. ¿Por qué suceden estas infecciones de vía urinaria, por ejemplo? ¿Y por qué está relacionada con la parte sexual, con el acto sexual? Pues simple y sencillamente, porque en el momento de la penetración del pene en vagina, el pene toca de alguna forma el clítoris,
y esto hace una fricción que de alguna forma lo hace que se irrite, que se inflame, y eso favorece que una infección de vía urinaria pueda presentarse. En el caso de las mujeres embarazadas, bueno, lo que sucede es que conforme va avanzando el embarazo, pues el producto va creciendo, y al ir creciendo va comprimiendo hacia atrás todas aquellas vísceras que están cerca de él, y entre ellas está la vejiga. Entonces, al comprimir la vejiga, provoca que de alguna manera la orina se almacene y pase más tiempo en la vejiga que en otro lado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que una mujer embarazada, produce 1 litro de orina. En el momento de ir a orinar, no expulsa 1 litro, posiblemente expulse 800 mililitros. Entonces quedan retenidos 200 o 100, por ejemplo. Ya con solo el hecho de provocar una retención de orina en vejiga, esto favorece las infecciones, porque la orina hay que recordar que es una sustancia de desecho. Todas las bacterias se pueden reproducir con muchísima facilidad, y esto es lo que provoca que de alguna manera se puedan tener infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas con mucho más frecuencia que en las mujeres que no están embarazadas, ¿verdad? Bueno, dentro de estas también estamos hablando de esta incidencia que es muy, muy común, ¿verdad? En el caso del hombre, pues en el tercer pico, podríamos hablar mejor dicho, ya estamos platicando de las personas mayores de ambos sexos. Las personas mayores, así como el ingeniero y como yo, pues ya tenemos más de 60 años. No, ¿usted, ingeniero, cuántos tiene? 49. 49, no, pues no está chavo todavía, ¿no? Yo tengo 64, y entonces, pues ya de alguna forma nuestra edad también hace que tengamos posibilidades de tener infecciones de vía urinaria por partes iguales. O sea, aquí sí ya no hay con que más en las mujeres y más en los hombres. ¿Por qué nosotros ahí empatamos con la mujer? Porque empezamos a tener problemas de próstata, ya lo había yo comentado anteriormente. Entonces la próstata, al crecer, provoca una compresión hacia la vejiga, y por lo tanto hay retención de orina mucho más de la que comúnmente se puede retener, y esto favorece de alguna forma las infecciones de vía urinaria en hombres, y también el problema de prostatitis que ya había yo comentado también. ¿Hay una pregunta? Sí, Lamar nos pregunta, ¿es contagiosa? ¿Se movió? ¿Es contagiosa la infección vía sexual? Bueno, ¿cómo? A ver, me gustaría, vamos por partes, ¿no? O sea, si tú tienes una infección de vía urinaria y tienes contacto sexual, y eso puede ser que la otra persona se contagie, eso no sé si esa es la pregunta, sí. Es que se movió el scroll. Me imagino que sí. Bueno, entonces quiero comentarte lo siguiente. Tanto como eso, así tal cual, no, porque hay que recordar que el pene, por ejemplo, no se introduce en vagina. Entonces, por ese simple hecho, no. Lo que sí puede ser, ya lo comenté, es que el clítoris se ha rozado en el coito, en el acto sexual, y que eso lo irrite y favorezca una infección de vía urinaria. Las infecciones de vía urinaria pudieran ser contagiosas siempre y cuando la persona tuviera contacto con la bacteria del hombre o de la persona enferma. Sin embargo, tampoco podemos comprobarlo de manera científica así 100%. Se ha dicho, se sabe que en algún momento alguien se fue al baño, se sentó y de alguna manera de ahí adquirió la enfermedad. Entonces, pudiera ser siempre y cuando sus genitales tocaran partes sucias, y eso habría que ver, porque en todo caso se podría provocar una uretritis, una infección de vía urinaria de la uretra, porque es la parte más cercana antes de la vejiga. Entonces, dependiendo del lugar, ¿verdad?, de la región, por ejemplo, si la infección está en riñón, se le llama pielonefritis. Si la infección está en ureteros, se llama uretritis. Y si está en la vejiga, se llama cistitis. Y si está en la uretra, uretritis como tal. Entonces, dependiendo de la región, va a recibir el nombre o va a ser el diagnóstico. Bueno, no sé, ¿se llama cómo está joven? Lamar. Lamar, me gustaría mucho si nos haces el gran favor
de especificarnos un poco más su pregunta y encantadísimo, por supuesto, de contestarte. Lo haré con el placer que me encanta a mí compartir con ustedes Mariana M. Sí. Pregunta. Ay, Mariana M. A ver si Mariana nos puede volver a hacer la pregunta. Lo que pasa es que se está moviendo muy rápido el scroll. Dicen, están comentando que se está moviendo muy rápido el scroll, que si no es mucha molestia, Mariana, si nos puedes hacer el favor de hacer tu pregunta nuevamente. Ya está. ¿El uso compartido de jabones permite el contagio? No, de ninguna manera, porque recuerda tú que lo que sí pudieras, antes se me olvide, por ejemplo, ropa íntima, y sobre todo si habláramos de ropa que no es de algodón. La ropa que no es de algodón y es apretada, hay muchas posibilidades de generar una uretritis. No, en el jabón no, porque recuerda tú que, por ejemplo, a la hora de estarlo usando, de alguna manera, por decirlo de esa forma, las capas como que se van cayendo en el momento del agua y todo esto, probablemente, es difícil que de alguna manera se pueda provocar. Tal vez si usáramos algún tipo de dispositivo, por ejemplo, hay algunas mujeres que les gusta lavarse sus genitales con algún instrumento para poder lavarse mejor vagina y todo esto, que tampoco lo recomendamos mucho. Entonces pudiera ser que ese tipo de instrumentos sí pudieran provocar un problema de vía urinaria, pero no como tal. Que nos comenta que lo mencionaban en un comercial que vendía shampoo para partes íntimas. Bueno, pues lógicamente, Mariana, pues es que imagínate, ¿no? Es que desafortunadamente, al menos la experiencia que tenemos nosotros, la inmensa mayoría de los productos, hablando de medicamentos o como en este caso, pues tienen que hacer de alguna manera su labor y generar hasta cierto modo un poco de terror o de miedo, y bueno, pues y justificar de alguna manera la venta de su producto, ¿no? Estamos tratando de comentar lo más científico posible este tema, y definitivamente no hay un elemento médico para decirte que efectivamente si compartes tu jabón va a haber infección de vía urinaria para otra persona. Eso es por un lado, pero además por higiene creo que nadie compartiríamos un jabón, ¿no? Por ejemplo, y menos ese que anuncia que hay, imagino que es como un tipo de champú, dicen. Entonces, pues por higiene, pues yo creo que estaría bueno no facilitarlo, no tanto como porque se vaya a generar algún contagio. Es que nos comenta que obviamente lo comparte con sus hermanos, que obviamente, pues se bañan en el mismo lugar. Por supuesto, claro, pues las familias de alguna manera comparten pues todo, ¿no? Entre ellos el baño, el zacate inclusive, ¿no? El llamado estropajo. Hay alguien que tiene cada quien el suyo, hay algunas que no. Sin embargo, por higiene, y vuelvo a insistir, por higiene sería muy recomendable que cada quien tuviera su zacate, que cada quien tuviera su jabón, o si quieren usar algún jabón íntimo, pues solamente ustedes lo deberían de manejar. Otra pregunta, ¿puede ser imperceptible alguna infección? ¿Perdón? ¿Puede ser imperceptible alguna infección? Sí, fíjense ustedes que de hecho iba yo a comentar más adelante. Hay infecciones asintomáticas. Hay infecciones que no presentan sintomatología, El organismo se adapta tanto a ese tipo de bacterias que se vuelven compadres y pues no se afectan unos sin los otros. Por lo tanto, no hay sintomatología. Y esto solamente se llega a descubrir por casualidad, por algún examen médico que en algún momento se llega a hacer, por alguna otra razón, y finalmente se encuentra que hay un problema ahí de vía urinaria. Entonces, sí, hay procesos de este tipo que no generan síntomas. Muy bien, bueno, pues continuemos, ojalá y sigan participando ustedes, porque esto nos motiva y nos emociona y nos es un placer compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, dentro de los agentes patógenos, o sea, dentro de las bacterias que pudieran estar presentes en este tipo de infecciones, ya comentábamos hace un momento de la Escherichia coli, que es aproximadamente el 80%
de los casos agudos de infección de vía urinaria. Está el Proteus, está la Klebsiella. A lo mejor ustedes, pues digo, nosotros tenemos que hablar de, bueno, a veces términos técnicos, pero para que sea más sencillo lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Las bacterias se pueden dividir en muchas formas, pero una de ellas, la más general, podemos hablar de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Comúnmente las infecciones de intestino, de vía urinaria, por ejemplo, son bacterias gram negativas. Y las infecciones de garganta y de otras partes son comúnmente positivas. No quiere decir de ninguna forma que no haya infecciones de bacterias gram positivas en vía urinaria o infecciones gram negativas en garganta, por ejemplo. Claro que puede haber, no es tan frecuente, pero se puede dar. Bueno, dentro de estas están, ya le había yo comentado, está el Proteus y la Klebsiella, están otro tipo de Enterobacter, de Pseudomonas, y dentro de las bacterias gram positivas podríamos hablar de algunos estafilococos, de algunos streptococos, enterococos, el estafilococo dorado, que es una bacteria que es muy común encontrar en garganta, ¿verdad? Y esta bacteria, ¿en qué momento puede llegar ahí? Bueno, por ejemplo, cuando alguna persona por alguna enfermedad fue sondeado, o sea, se le puso una sonda durante un tiempo determinado, y entonces puede ser que esa bacteria puede llegar por esa vía. Bueno, también puede haber hongos. El cándida es muy común, sobre todo en los pacientes diabéticos. Yo he tenido en mi consulta, de alguna manera, pacientes que, en el caso del sexo masculino, con una lesión muy importante en pene, que inclusive les impide, bueno, les arde muchísimo para orinar, pero porque la lesión está alrededor de la cabeza del glande, del pene, en el glande. Entonces las personas pueden tener mucho ardor para cuando están orinando, pero esto es por fuera. Y luego, a la hora de desplazar el cuerito del pene hacia atrás, hacia el prepucio, a la hora de hacer ese movimiento es un dolor muy intenso para ellos. Y están generados comúnmente por hongos, pero también es cuando nosotros detectamos que las personas están con su diabetes están descompensados. O sea, cuando las personas no se controlan bien su azúcar, es muy probable que encontremos hongos en este tipo de infecciones, pero también los hongos los podemos encontrar, hablando de una persona diabética, en las uñas. Si ustedes ven un diabético y tiene hongos en las uñas, sobre todo en los pies, de manera muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque al hongo le gusta el azúcar, entonces en un diabético es muy fácil reproducirse. Bueno, ¿cómo sería una clasificación? De hecho, ya me adelanté un poquito de acuerdo a la posición anatómica. Sin embargo, algunos autores, algunos médicos, la dividen en dos partes. En lo que es la infección urinaria alta, en la cual estamos hablando que va desde la parte riñón, uretero y vejiga. Y de vejiga para abajo podríamos hablar de infección de vía urinaria baja. Y aquí, bueno, pues estamos hablando de la uretra, entonces de la vejiga cistitis, y de la uretra puede ser una uretritis. Bueno, ya lo dijimos también, ¿verdad? La uretritis, ¿dónde se encuentra? Que es la parte final pasando la vejiga. Cuando es la vejiga, pues se llama cistitis. Cuando es en el riñón, se llama pielonefritis. Cuando está en próstata, bueno, ya dijimos una prostatitis, que de alguna forma. Ahora, ¿cuáles serían, cómo podríamos clasificar los hallazgos clínicos? Bueno, aprovechando la pregunta anterior, quiero comentarles que, ya lo habíamos dicho, que pueden ser asintomáticos. O sea, hay personas que pueden pasar con esta infección mucho tiempo y no sucede nada. Sin embargo, hay otras personas que con una infección leve presentan un cuadro muy agudo y de alguna forma generan una molestia muy, muy tremenda. Bueno, por ejemplo, en el caso, hablemos primero de lo que son los adultos, porque en el caso de los niños vamos a ver que es un cuadro no tanto diferente, pero que se puede interpretar de manera diferente. Bueno, por ejemplo, en el caso de los adultos,
hombre o mujer. Puede ser de instalación brusca, o sea, así aguda, o puede ser que se va poco a poquito. Por ejemplo, empiezan comentándonos que orinan como si orinaran vidrios, o sea, les duele muchísimo el orinar. Aumenta el número de veces de la orina, si por decir un ejemplo, durante el día, antes de enfermarse, orinaban de 3 a 4 veces al día, probablemente hoy estén orinando 6, 7 veces y son pequeñas cantidades, inclusive solamente gotas, y es un dolor y un ardor, pero de verdad impresionante. Hay quien puede presentar dolor en las zonas renales a la hora de explorar, hay quien puede presentar fiebre y fiebres altas, hay quien no presenta fiebre pero trae dolor en la zona renal. A la hora que uno hace puño percusión en riñón, hay dolor muy interesante, muy fuerte. Seguimos de la exploración, la seguimos de los riñones hacia el frente, hacia la vejiga, y seguramente en el trayecto de los ureteros pudiera ser que encontráramos dolor. Ese dolor puede ser a veces sin tocar o a veces cuando hacemos la exploración y hacemos maniobras profundas para despertar de alguna forma dolor. Entonces este dolor se da con mucha frecuencia según la zona donde está instalada la infección. Bueno, ¿hay una otra pregunta? Tenemos pregunta de Emma R, que si existe un té natural que prevenga infecciones. Me imagino que lo debe mencionar como cuando no se sabe, cuando es asintomático, me imagino que debe ser. ¿Cómo dice aquí la pregunta? ¿Existe un té natural que prevenga infecciones? Bueno, es pregunta. Yo pensé que me estaba afirmando. No, ok. Bueno, tanto así como yo dijera té, no. Aunque digo, si lo habláramos de una manera muy estricta, tal vez sí, pero no porque sea un té, sino porque si nosotros entre más líquidos tomemos, pues más permitimos, más hay una diuresis y por lo tanto la vejiga, el riñón está lavándose constantemente y es una manera también de evitar y prevenir una infección de vía urinaria, ¿verdad? También otra manera, me estoy adelantando ya un poco, otra manera de prevenir las infecciones, una vez, ingiriendo líquidos abundantes, pero líquidos claros, porque hay quien dice, no, yo tomo mucho refresco de cola al día 2-3 litros, y bueno, pues no es nada saludable, ¿verdad? Además al riñón le cuesta muchísimo trabajo, digamos, como dijera, metabolizar los refrescos oscuros, o sea, las bebidas oscuras. Al riñón le cuesta muchísimo trabajo, todo lo que es bebida oscura, al riñón le cuesta mucho trabajo metabolizarlo. Entonces imagínense a alguien que esté tomando refrescos de cola o refrescos de color oscuro, pues lo más probable es que tenga muchos problemas posteriormente, a la forma inmediata. Bueno, entonces un té como tal, no, sin embargo, ahorita que me platicaba con ustedes, me acordé, vino a mi memoria el famoso té de las abuelas, ¿no? Que es cabello de elote con pingüica, ¿no? Y cuando en mi época, me acuerdo de mi abuela, mi mamá alguna vez me lo llevó a dar cuando tuve alguna pequeña infección por ahí, el cabellito de elote muy famoso entre la gente adulta mayor. Entonces, tal como té así que yo te dijera, no, pero si tú consumes bebidas claras, o sea, líquidos claros, seguramente es una manera de prevenir una infección. Y si es un té, bueno, pues no hay problema, lo que importa aquí es la cantidad de líquidos que estás ingiriendo. Bueno, entonces... Dice que le hizo también recordar a su abuela, eso le daba. Pues sí, te digo, la verdad, bueno, no sé qué edad tengas, pero a lo mejor coincides con mi edad o a lo mejor es más chava, pero es muy famoso, muy conocido. De hecho, a mí yo recuerdo todavía hace unas semanas, por ahí alguien preguntaba, ahí en donde estoy yo trabajando, le preguntaron a la persona del mostrador que si todavía se tenían tés para vías urinarias, ¿no? Entonces, pues yo me acordé del té de pingüica con el cabello de elote. Creo que, no sé si llevaba otro ingrediente, pero de lo más conocidos eran esos dos. Pero bueno, y ahorita que viene a mi memoria otra vez, hablando de las pingüicas se daban en los árboles así comunes y corrientes, y yo me acuerdo que iba y las cortaban, ¿no? Parecen manzanitas pequeñas. Entonces, ya le quitaban al elote
el cabellito, y pues con esto hacían los famosos test. Bueno, entonces, ojalá haya quedado contestada tu pregunta, y entonces estamos platicando en este momento acerca de lo que es la sintomatología. Bueno, particularmente, claro, si hay fiebre, pues todo lo que está relacionado con la fiebre, cuerpo cortado, dolores articulares, dolores musculares, una sensación de fatiga impresionante, pues con la intención de no quererse levantar para nada, y sobre todo si se sientan no pueden permanecer mucho tiempo sentados, y de pie pues tampoco. Entonces no hay una posición así que de alguna manera sea placentera cuando tenemos alguna infección de vía urinaria. Bueno, entonces en términos generales pudiéramos decir que esto es, aunque también comentamos que puede haber algunas variantes de acuerdo a la persona, ¿verdad? De acuerdo, hay personas que llegan a presentar infecciones de vía urinaria constantemente. Entonces, yo en lo personal lo que hago ahí, cuando llego a tener una paciente que llega por primera vez conmigo y me explica que ha tenido diferentes cuadros en un tiempo corto, varios, entonces aquí lo que sugerimos era un urocultivo, por ejemplo, para empezar. En el urocultivo seguramente vamos a encontrar la bacteria o las bacterias o los hongos que estén presentes en ese tipo de infección. Sin embargo, lo comento esto porque, sin embargo, hoy en día hay muchos antibióticos para ello, pero también es cierto que la bacteria está generando muchas resistencias muy rápidas. Por ejemplo, en lo personal, en mi práctica profesional, uno de los antibióticos que se ven tanto en la práctica cuando uno los prescribe, como también en el momento de obtener un resultado de un urocultivo, resulta que, por ejemplo, el ciprofloxacino ya no es útil. Hace más o menos 5 o 6 años empezó a generar resistencias en las bacterias hacia él. Entonces, sin embargo, yo veo muchos tratamientos con ciprofloxacino y definitivamente pues está el fracaso porque no hay una mejoría. Entonces había que buscar otro tipo de antibióticos, y a veces tenemos que dar hasta dos esquemas de antibióticos para combatir la infección. Entonces, estamos ahorita hablando de lo que es el cuadro clínico. Dentro de esto, pues también ya dijimos que hay dolor, hay temblores, la fatiga, ¿verdad? Hay quien llega a sangrar por vía urinaria, y esto pues de alguna forma nos habla de algo serio, sobre todo si hablamos de un hombre adulto mayor, pues a lo mejor tiene un problema de próstata, y ahí está esta parte, ¿no? de preocuparnos todavía muchísimo más, pues para llegar al punto del problema. Bueno, entonces hay quien tiene problemas, por ejemplo, cuando tenemos infecciones de vía urinaria no nos podemos aguantar, tenemos que ir inmediatamente al baño porque se genera una especie de incontinencia urinaria, o sea, el esfínter no aguanta y nos empezamos a orinar con mucha facilidad, ¿verdad? Ya dijimos que hay dolor, por ejemplo, en la zona renal, pero también en la zona suprapúbica, o sea, arriba del pubis, porque en esa parte está alojada la vejiga, y pudiera ser que ahí tuviéramos molestias también. Bueno, platiquemos ahora con los niños, porque este es un tema muy interesante, muy importante, porque pudiéramos creer, algunos de nosotros, que a lo mejor los niños no tienen infecciones de vías urinarias. Pues fíjense que sí, es frecuente también, nada más que a veces no se diagnostica como tal. Entonces, por así como al vuelto a tocar la flauta, ¿verdad? Alguien le da un antibiótico y se compone, pero realmente no supieron a qué se debió. Bueno, en los casos de los niños, ¿por qué puede haber infección de vía urinaria? Una de las causas puede ser el reflujo vesicouretral, o sea, que hay una especie de retorno de la orina hacia esta zona, y eso favorece que de alguna manera puedan presentar infección. Hay enfermedades del sistema nervioso o del cerebro que dificultan poder vaciar la vejiga. Algunos ejemplos son la lesión de médula espinal o la hidrocefalia, por ejemplo, estamos hablando de niños. Otra causa que de alguna manera puede estar presente es el hecho cuando los llegan a bañar, así como muy pomposamente, baños en burbujas. Entonces, estas
cuando se manejan espumas y líquidos, porque pueden provocar alguna infección. O sea, creo que hoy ya es muy poco frecuente, pero también hace algunos años casi la mayoría de las personas que tenían baño tenían tina y les gustaba mucho hacerse sus baños de espuma, ¿no? Entonces, estos baños de espuma, en el caso de los niños, pudieran en algún momento dado generar algún tipo de infección. Bueno, ya también platicábamos del vestir prendas muy apretadas, sobre todo cuando en niñas y cuando sus prendas íntimas no son de algodón, entonces tienen que ser de algodón y no ser tan apretadas para ayudarles a esto. Otra elemento que yo siento muy importante que ustedes sepan y que puede ayudar a prevenir las infecciones de vía urinaria es enseñarle a las niñas particularmente que la limpieza después de defecar, después de hacer el baño, es de adelante hacia atrás. Porque comúnmente se hace, o más bien yo he sabido de algunas mujeres que su limpieza la hacen de atrás hacia adelante. Entonces, si hacen esa maniobra, están arrastrando bacterias del ano hacia adelante. Entonces, por eso es muy importante que les enseñemos a las niñas particularmente que la limpieza es de adelante hacia atrás. De esta manera estaremos ayudando mucho a que estas criaturas pudieran ser que no presentaran infecciones de vía urinaria. ¿Cuál pudiera ser el cuadro clínico en niños con infección de vía urinaria? Bueno, ellos manifiestan escalofríos. Los escalofríos son aquello que nosotros observamos, que es un temblor a veces fino y a veces un poco más brusco que se da a los niños. Fiebre, o sea, estamos hablando de más de 38 grados centígrados. Comúnmente su piel pues está muy caliente, su piel, o sea, hablamos de su cara y de su abdomen. En un niño una característica cuando tienen fiebre es que esta parte que acabo de describir está caliente, pero las manos y los pies pueden estar fríos. Entonces esto de alguna manera nos puede llegar a confundir y si le tocamos los pies o las manos, pues no tiene calentura, no, es una característica común, no quiere decir que en todo se dé, pero en la mayoría de los casos, y yo lo digo en lo que respecta a mi práctica profesional, esa es mi experiencia que tengo en los niños con temperatura, de cualquier índole que se trate, particularmente cara y abdomen muy calientes y las extremidades, tanto superiores como inferiores, frías. Bueno, ellos también nos pueden manifestar cuando ya pueden hablar y todo esto, un dolor en el costado, dependiendo del lugar o del sitio donde está la infección. Hay quien llega a manifestar dolor abdominal muy intenso. Ese dolor comúnmente es de tipo cólico. ¿Qué quiere decir cólico? Que aumenta fuerte, disminuye su intensidad. Nuevamente vuelve a subir fuerte y vuelve a disminuir su intensidad. Puede haber vómitos, no solamente en los niños, es otro elemento que también en los adultos podemos presentar. Vómitos en algunos casos. Y algunas veces, por eso les digo que tenemos un buen diagnóstico, porque podemos diagnosticar mal, y si un niño tiene estas características y decimos que tiene otro tipo de infección, cuando realmente es de vía urinaria. Bueno, el tratamiento. ¿Cómo puede ser el tratamiento? Pues el tratamiento existe una infinidad de antibióticos, van desde las sulfas, ya comenté los ciclos que yo no manejo, están los ofloxacinos, que es un derivado del ciclo, pero que es químicamente hablando su estructura es diferente, por lo tanto tiene una eficacia muy interesante o muy importante sobre las bacterias. Dependiendo de las bacterias, pues también se da tratamiento. Si son gram positivas, pues se buscará dar tratamientos para gram positivos, y como comúnmente son negativas, bacterias gram negativas, entonces darán antibióticos para gram negativas. Y como ya decía, están las sulfas, están los ofloxacinos, hay quien ha llegado a usar amoxicilina con clavulanato, también puede funcionar. Las cefotaximas, por ejemplo, las cefalosporinas, que son esto que digo, las cefos, de alguna manera son de la familia de las cefalosporinas. La cefalosporina es la mamá, y luego de ahí viene la cefotaxima, viene la cefuroxima, la ceftriaxona. Entonces, comúnmente tenemos eso sí, hay un abanico muy importante de bacterias, de antibióticos que pueden matar estas bacterias, ¿verdad? Bueno, entonces aquí las dosis, ¿hay una pregunta? Sí, nos pregunta, Briana nos comenta que acaba de tocar un tema tabú en el año 2017, el cómo limpiarse sus partes genitales
porque obviamente pues, para ella significa ser un tabú, ¿no? Bueno, bueno, pues digo, qué padre, ¿no? Qué bueno que nos tocó a nosotros de hablar de este tema, y qué bueno que nos toca a nosotros también de tal vez comentar algo que de alguna forma, desafortunadamente, mis colegas médicos no se atreven a comentarlo, no se atreven a sugerir, no sé, en nuestros abuelos, en nuestros padres, también a veces este tipo de temas no, todavía no hay muchísimos otros más que siguen existiendo, que siguen estando en la oscuridad, y que recuerden ustedes que este programa, la intención es de sensibilizar para educar, ese es nuestro eslogan. Estamos sensibilizando para educar, estamos tratando a través de este tema, de este programa, educar, que nosotros sepamos. A lo mejor pues no, técnicamente hablando, no es gran cosa como lo manejamos o cómo se elaboran los videos, sino más bien el contenido. El contenido para nosotros es muy importante. Probablemente también me he encontrado con gente que luego me comenta que mis temas o mis programas son largos, que deben hacerse cápsulas. Yo nunca he estado de acuerdo, porque siento que cuando se hace una cápsula, mucha información se queda en el tintero. Y aquí tratamos de dar a conocer todo aquello. Pues qué gusto me da que hayamos roto un tabú a estas alturas de este año que ya estamos por terminar. Brianna nos dice, en pocas palabras, ¿cómo limpiarse la cola? Pues sí, nada más que pues tú lo puedes decir, ¿verdad? Pero yo, pues tengo que guardar ciertas cosas, ciertos modales o ciertas posiciones o ciertos poses, pero no, que sí es cierto, es una gran verdad, exacto, literal, tal cual. Y si esto le enseñamos a nuestros niños, como bien dices tú, cómo limpiarse la cola, oye, es fabuloso, sería muy bueno, porque las cosas tan simples son las que más nos ayudan, son las que más previenen enfermedades o cualquier otra cosa. Como a todos los temas que hablamos anteriormente en los 10 trastornos psicológicos más frecuentes en los adolescentes, si nosotros los padres estuviéramos más atentos a ellos, si nosotros nos preocupáramos más por qué tipo de redes o qué tipo de amistades tienen mis hijos, probablemente pudiéramos tener una mejor sociedad. Pero desafortunadamente no. Desafortunadamente todavía siguen, como bien dices tú, habiendo muchos tabús cerca de la familia. Dentro de la familia hay una infinidad de secretos, incluso hay un tema que se llama secretos de familia. Yo ahorita que estaba diciendo, igual mejor no lo atrevemos a comentarlo, ¿no? No voy a decir mucho del tema, pero quien no me conozca, yo soy tanatólogo, aparte de ser médico, y he tenido en mi experiencia profesional como tanatólogo casos. Nada más, por ejemplo, les voy a comentar uno. Como 2 hermanos tuvieron un hijo. ¿Sí? Así, ¿no? Y la familia tiene que ocultarlo. Y tiene que inventar una historia ante la sociedad, ¿no? Así. Me ha tocado conocer casos de hijos que les están quitando sus casas a los padres, acusándolos de que porque los abandonaron. Pero no se pusieron a pensar, por ejemplo, en el caso de una mujer que a mí me tocó, una adulta mayor, trabajó una adulta mayor, que ella tuvo que hacerlo porque ella inmediatamente, en poco tiempo, tuvo 4 hijos, 4 hijas. Entonces se le muere el esposo y ella tiene que irse a trabajar. Entonces, pues tiene que trabajar, y con todo ese esfuerzo que logra, sus hijas tienen de alguna manera, si no una profesión, pero sí una carrera técnica. Bueno, pues una de ellas la acusa de que la abandona y por eso le quiere quitar su casa. Háganme un favor. Pero ya así como estos temas, hay muchos, ahí le llaman secretos de familia. Bueno, regresamos al tema. Bueno, ya hablamos de tratamiento puede ser de esa manera, puede haber otro tipo de antibióticos, hay muchísimos. Sin embargo, aquí lo que importa es dar las dosis adecuadas, el medicamento que se requiere para lo que se tiene, porque yo les pongo un ejemplo a los pacientes. Hagan de cuenta que es cuando quieren ustedes abrir una chapa con una llave que no es. El antibiótico puede ser de la mejor marca del mundo, pero si no es para lo que tiene la persona, pues no le va a servir, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos prevenir este tipo de
de infecciones. Bueno, una de ellas sería bien, como dice, ¿cómo se llama esta persona que nos hizo favor de llamarnos? Que dice que limpiarse la cola. Briana. Ok, Briana, pues muchas gracias. Sí, una de las formas de prevención es enseñarle a nuestros hijos cómo limpiarse la cola, por ejemplo. En las mujeres embarazadas, pudiera ser, por ejemplo, que tan pronto se sepan embarazadas, inmediatamente hacer, entre otros estudios, un general de orina, por ejemplo. Porque eso nos va a ayudar mucho a saber si no hay una infección previa al embarazo y que durante el embarazo se manifieste con más fuerza y que de alguna manera genere conflictos. Antes de que se me olvide también, aprovechando esto, hay ciertos antibióticos, sobre todo el tipo cefalosporina, que se puede manejar en mujeres embarazadas en el primer trimestre y no genera ningún problema al producto. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que algunas personas dicen, no puedes tomar antibióticos. Sí, es cierto, no se puede tomar cualquier medicamento en el primer trimestre porque es cuando el producto está en formación. Entonces, sí hay productos que pueden alterar su formación y generar una malformación. Entonces, pero en el caso de una infección de vía urinaria en una mujer en el primer trimestre, podemos utilizar algún producto derivado de las cefalosporinas, por ejemplo. ¿Sí? Ese producto sí lo pueden manejar con toda la tranquilidad del mundo y podemos combatir eficazmente una infección en vía urinaria y no llegar más allá. Porque si esta mujer embarazada sigue con infección de vía urinaria, esa infección puede estimular al útero y empezar a provocar contracciones y por lo tanto provocar ya sea un parto prematuro o en un caso un aborto. Los abortos no necesariamente son por infección de vía urinaria, pero claro, hay muchas otras, sobre todo alteraciones de tipo genético, que por cierto mañana estaré en Apizaco, en el Instituto Mexicano de Psicología, dando una clase hablando precisamente del niño ante la muerte y voy a platicar de estas partes. Bueno, entonces en las mujeres embarazadas es muy importante porque ellas con cierta frecuencia presentan infecciones de vías urinarias. Ya comenté por qué, porque el producto comprime todas las vísceras hacia atrás y eso provoca de alguna manera que haya retención de orina. Bueno, en las mujeres en general, bueno, ya dijimos que la posición anatómica que tienen, pues desafortunadamente las hacen más, que favorezcan más fácilmente las infecciones. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tomar abundantes líquidos. Quiero comentarles de paso que por cada 25 kilos que pesamos debe ser 1 litro de agua. Entonces, ahí échenle cuentas, según sus kilos, son los líquidos que deben de tomar, para que esto de alguna manera sea preventivo. En el caso de los hombres, bueno, pues es algo muy parecido, y en el caso de los adultos ya de 50 en adelante, la prevención de este tipo de problema también es a través de estarse haciendo tanto antígeno prostático como lo que es el ultrasonido de próstata. Esto de alguna manera nos va a ayudar mucho a que estas personas no se infecten y a que reciban tratamiento oportuno. En el caso de los niños, pues ya bien dijiste, hay que ayudar a enseñarles a cómo limpiarse la cola, hay que estar muy pendientes de los líquidos que tomen, de la cantidad de líquidos que tomen, cualquier ataque al estado general, cualquier problema, hay que inmediatamente atenderlo. Bueno, pues la verdad ha sido un placer. Yo agradezco muchísimo a las personas que nos hicieron el favor de participar. Estuvo padre, me gustó mucho de eso de limpiarse la cola, porque pues literalmente es eso, y realmente es una de las cosas que inclusive ya hoy en adultos muchas veces no saben cómo hacerlo. Hoy ya dijimos, recuerden señoras, la limpieza particularmente en mujeres debe ser, tanto en hombres como en mujeres, pero más en mujeres, de adelante hacia atrás. Y de esa manera van a evitar arrastrar bacterias. Ha sido un placer de verdad platicar con ustedes de este tema. Muy agradecido por su participación, por sus intervenciones, por su paciencia de estarnos escuchando casi poco más de 50 minutos. Es un tema que puede darse para mucho más, sin embargo tratamos de abarcar aquellos aspectos más generales y que de alguna forma sean de utilidad para ustedes. Ha sido nuevamente para mí un orgullo poder compartir con ustedes este espacio y que de alguna forma nos sigan
en este programa. Este programa es cada 8 días, los jueves, más o menos de las 5 días por ahí andamos ya, algunas veces nos atrasamos un poquito por cuestiones técnicas, pero comúnmente tratamos de estar al aire en esos minutos. Por hoy, la verdad, muchas gracias al ingeniero Conde que nos ayuda a transmitir esto, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. La próxima vez trataremos un tema pues igual de interés como todos los que hemos tratado a lo largo de este año. Ya tenemos un poquito más de un año, vamos a hacer ya 13 meses metidos aquí en este programa, y la verdad, no sé, bueno, soy ingeniero, pero a mí no se me ha hecho pesado, ha sido divertido, muchas veces como hoy, ¿verdad? Me gustó mucho el día de hoy, me gusta mucho todas las veces que transmitimos, pero hoy particularmente porque nos dio chance de hablar como queremos hablar, y a veces romper con esos esquemas también. Muy bien, bueno, pues es todo por hoy. Recuerden que este es su programa Aquí y Ahora. Yo soy Roberto Ibarra, soy médico, soy tanatólogo. Ahí están nuestras redes sociales. Si en algo les podemos servir, encantado de hacerlo. Es como que ustedes nos llamen, que ustedes nos pregunten. Si tienen algún tema en especial que quieran ustedes que tratemos aquí, háganoslo saber y créanlo que lo tomamos en cuenta inmediato para empezar la investigación bibliográfica y poderlo compartir con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Nuevamente mi agradecimiento más profundo y gracias por estar con nosotros.